Lo que sucede en mi caso es que yo he tenido dos carreras, ¿no? Primero estudié diseño gráfico y luego me cambié a pintura. Y vengo desarrollando mi trabajo en esos dos campos, ¿no? En el campo de la pintura, en el campo de ilustración y del dibujo. Entonces, primero, esta pequeña charla va a tratar sobre temas sobre la ilustración, sobre más o menos cuáles son los campos de ella, y después voy a hacerles un recorrido sobre mi trabajo, mostrándoles un poco cómo ha sido mi búsqueda, cómo ha ido variando, cómo he ido encontrando el estilo que tengo ahora, ¿no? También vamos a hablar de cómo está la ilustración en el Perú y también la aplicación de la ilustración y del dibujo en diferentes ámbitos, en diferentes soportes. Bueno, como punto número uno, voy a hablar un poquito acerca de los estilos y de los tipos de ilustración, ¿no? Para entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que la ilustración en el Perú, como la entiendo yo, como nos interesa ahora, es relativamente joven, ¿no? Porque en general la ilustración ha sido aplicada de una manera bastante tradicional. Según mi punto de vista, que es la manera en la que a mí me interesa la ilustración, es un espacio intermedio que está entre el diseño y las artes plásticas, ¿no? Entre el diseño y el arte. Lo que sucede es que muchas veces el ilustrador es confundido con un pintor, es confundido con un artista plástico o también es confundido con un diseñador, ¿no? Y aunque hayan caminos parecidos, aunque hayan cosas que sean similares, en realidad son cosas distintas. El arte normalmente lo que intenta es crear cosas, pero no está buscando un público objetivo. Mejor dicho, no trabaja para un pedido especial. No está transformando, digamos, un texto o una idea. En cambio, el diseño gráfico, que está en el otro extremo, digamos que sí trabaja totalmente abocado a comunicar hacia un público objetivo un trabajo específico de un cliente, de una empresa, de una marca, qué sé yo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es la ilustración? ¿Dónde está, no? Yo creo que la ilustración es el camino intermedio, ¿no? Justamente entre el diseño y el arte, porque tiene un espíritu muy artístico, obviamente, porque tiene un trazo, porque especialmente lo que intenta conectarse con la emoción y con los sentimientos, ¿no? Que es una característica básica del arte. Pero por otro lado, sí tiene que estar comunicando algo muy objetivo y tiene que estar sirviendo, digamos, generalmente a un cliente o a ti mismo para llevar esa idea o esa emoción hacia un público determinado. Entonces, tiene esas dos cosas, ¿no? La ilustración. Y yo creo que por eso lo hace tan valiosa, lo hace tan rica, porque justamente es como la manera en que se lleva un poco el arte hacia un público mucho más amplio. Ustedes saben que el arte termina siendo una especie de, ¿cómo lo diría?, de espacio muy especializado, ¿no? Hay demasiada especialización en las artes plásticas, lo cual ha llegado a alejarse del público en general. Y esto ocurre porque de alguna forma el arte se volvió tal vez muy conceptual o muy intelectual. Entonces, de alguna forma la ilustración ha recogido esa necesidad del público de poder conectarse con las emociones, conectarse con las ideas, conectarse con el trazo, con esta cosa sensible que nos hace sentir, que nos hace emocionar y que podemos encontrarlo en diferentes lugares, no solamente teniendo que ir a un museo o a una galería de arte donde normalmente se tiene que buscar las artes plásticas, ¿no? Entonces, primero quería empezar hablando sobre esta dimensión de la ilustración, porque existen muchos tipos de ilustración, ¿no? Existe la ilustración científica, la ilustración de moda, la ilustración literaria, publicitaria, los storyboards, el cómic. O sea, la ilustración, digamos, es muy amplia, ¿no? Se presenta en muchos campos, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me interesa es este aspecto de la ilustración, que lo que intenta es utilizar estas dos herramientas, por decir herramientas, estos dos ámbitos que tienen que ver con el diseño
y con la pintura, ¿no? En diseño y con las artes plásticas. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, lo que voy a mostrarles ahora es mi búsqueda personal, es cómo yo he trabajado buscando desde un inicio el tener una voz, tener una forma, tener un estilo, para poder llevar justamente las ideas o estas emociones a trasladarlas a comunicar a un público. En mi caso, yo estudié, como les contaba, diseño gráfico y después estudié pintura. Entonces he tenido como dos ramas trabajadas en paralelo, ¿no? Una que ha sido la pintura, en la cual he hecho propuestas artísticas y exposiciones, ¿no? Y por otro lado, la ilustración, que era el trabajo que a mí me encantaba, porque de alguna forma era lo que yo quise hacer desde un inicio, ¿no? Que es un trabajo que obviamente está ligado con publicaciones, con llegar a más público, ¿no? Mientras que las artes plásticas siempre estaban orientadas a hacer propuestas que iban dirigidas a galerías de arte, a ferias y a espacios más especializados, ¿no? Entonces les voy a compartir ahorita imágenes para un poco contarles el recorrido. ¿Ok? Supongo que se está viendo la imagen, ¿no? Mi pantalla. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Entonces, como les contaba, desde un inicio, yo lo que quería era ser ilustrador, pero resulta que la ilustración, en mi caso, no la encontré, no encontré un lugar donde poder estudiar, entonces ingresé a diseño gráfico. Después mientras era estudiante, yo comencé a hacer ilustraciones de este tipo porque encontré un espacio en unas revistas de un periódico que me daban posibilidad de ilustrar artículos. La mayoría de estos artículos eran que tenían que ver con literatura, algunos tenían que ver con noticias, pero la mayoría tenían que ver con literatura o con ideas muy, digamos, muy intelectuales. Y yo empecé haciendo esto, empecé en el año 92, y me parecía interesante mostrarles, digamos, mis inicios, porque para empezar, lo que en esa época se necesitaba de blanco y negro, porque los periódicos no eran a color, y eran las pocas herramientas con las que podías utilizar, que era solamente tinta, ¿no? Porque el lápiz salía muy mal en la impresión, ¿no? Entonces trataba de utilizar los recursos que me daba solamente la tinta, que era un estilógrafo, y tratar de darle al máximo para, digamos, encontrar recursos distintos para dar texturas y mostrar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la textura de fondo, que eran unas especies de cosas que se pegaban, era como un pequeño vinil que traía unas tramas, ¿no? Y a veces me valía de esos recursos para poder dar una sensación distinta. Bueno, estamos hablando del año 92, donde, bueno, no existía pues la ilustración por computadora ni nada de eso, ¿no? Ni siquiera tenía una computadora, ¿no? Y esto fue lo que comencé a hacer, y les muestro un poquito para que vean todas las cosas que fui probando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la imagen de la izquierda está hecha con pincel, ¿no? Y en la que buscaba un trazo muy suelto, muy rápido, que te da una sensación totalmente distinta, por ejemplo, al de la derecha, ¿no? Que está hecho con estilógrafo y con una línea más definida, ¿no? Y así comencé a hacer algunas imágenes, por ejemplo, la derecha tenía que ver con la economía, con un artículo que hablaba sobre la economía. Y justamente yo salía de una influencia del surrealismo, ¿no? Entonces comencé a hacer estas mezclas de ideas, ¿no? Como esta que es una mano que sale de una cabeza tratando de alcanzar algo. Y que fueron las primeras cosas que comencé a publicar. Se publicaban como en esta imagen, ¿no? Así en blanco y negro. Le llamaban viñetas, ese era el nombre que le llamábamos, ¿no? De esta manera se publicaban en unos periódicos. Por ejemplo, ¿no? Acá ven también una imagen que lo que yo trataba de hacer era buscar distintas texturas, ¿no? Y estas texturas las utilizaba pegando papeles distintos y encima entintando, ¿no? En algunos casos,
mi búsqueda estaba por mostrar distintas situaciones, distintas emociones, ¿no? Entonces, en este caso, incluso mis dibujos se estaban yendo por un lado medio caricaturesco, ¿no? Para poder mostrar ciertas emociones y ciertas diferencias que den sensaciones distintas, ¿no? De esta manera se publicaba. Y bueno, en realidad, cuando hice este trabajo, con estos dibujos me pagaba la universidad. Y luego comencé a hacer cosas a color, ¿no? Esta que, bueno, está muy despintada porque es muy antigua. Pero, por ejemplo, aquí ya trataba de usar otros recursos más simbólicos, ¿no? Como se dan cuenta, ¿no? Para poder, por ejemplo, reflejar el caos, que era el caos de Lima, y hacer un cúmulo de autos uno encima de otros, ¿no? Esto está trabajado ya con acrílico. Y luego comencé a hacer estas ilustraciones con acrílico sobre cartulina y estas fueron las primeras cosas que publiqué a color, ¿no? Por ejemplo, acá estaba también una búsqueda, ¿no? Un amigo me pidió una especie de símbolo para tenía una columna y entonces este símbolo que es más como como una especie de emblema, ¿no? Y al costado está esta ilustración que está hecha con trazos mucho más sueltos, ¿no? Esto fue por una revista Debate, creo, que tenía que ver con algunas cosas con política. Y aquí he estado trabajando más con acrílico. Ahora, yo trabajaba con acrílico y lo delineaba encima con estilógrafo, ¿no? Y entonces con eso lograba que tenga más fuerza, ¿no? Y que se volviera un poco más gráfico. Todas estas son cosas de hace mucho tiempo. Son del año 1998, ahí está abajo. Por otro lado, a mí me interesaba más ilustrar cosas que tenían que ver con literatura, por ejemplo, porque mi trabajo estaba muy orientado hacia lo simbólico, ¿no? Más que a dibujar cosas de la actualidad, por decir. Luego comencé a hacer algunos encargos. Trabajé también haciendo las carátulas para PC World, que era una revista que salía con el comercio. Y todo esto era mi trabajo paralelo a la pintura, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí en estas dos imágenes, hay dos estilos completamente distintos, ¿no? Que, que es un estilo que era mucho más libre, que era mucho más personal, más ingenuo, ¿no? Delineado, más gráfico. Y por ejemplo, este otro que buscaba ser como más figurativo, ¿no? Más pegado a la realidad, ¿no? Y por ejemplo, esta técnica es más con aguadas, ¿no? Más como con acuarela. Bueno, también hacía otros intentos de tratar de mostrar diferentes personajes, ¿no? Y luego, les pongo este ejemplo porque en mis trabajos de pintura, yo estaba haciendo varios experimentos de raspado, ¿no? O sea, sobre un material que era más duro, que era un MDF, o sea, como un triple, una madera, pintaba de un color claro, una base blanca, y luego le ponía una base oscura encima, y luego lo raspaba con un punzón. Y lo que quedaba era esta cosa delineada, ¿no? Que me parecía bien interesante, porque le daba una sensación totalmente distinta. Y estas ilustraciones son para un cuento que me encargaron. Y es la primera vez que comencé a usar esta técnica que es muy difícil para usarla en ilustración, ¿no? Pero da un resultado totalmente diferente a lo tradicional, ¿no? Y bueno, acá fue cuando comencé a jugar y a ilustrar con la computadora, ¿no? A trabajarlo por capas. Entonces, aquí fue cuando comencé a dibujar y a hacer imágenes y escanear imágenes y luego superponerlas con otras imágenes y colocar texturas y estas cosas, ¿no? Esta es una carátula del libro, por ejemplo, que parece más un cuadro, ¿no? Esta la pinté como si fuera casi una pintura pequeñita, ¿no? En donde todo está hecho de manera tradicional. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Luego hice varias ilustraciones para una revista que me daba mucho espacio, ¿no? Me daban a veces 2 páginas. Esta es una ilustración a doble página. Y en esta ilustración, por ejemplo, ya todo está hecho como un collage, ¿no?
comencé a dibujar y a escanear, y luego la pintura o el fondo eran imágenes que yo escaneaba, que yo trataba, o texturas. Por ejemplo, el fondo de esta imagen es una cartulina que está tratada con acrílico, que tiene bastante textura, que está escaneada, y aparte hice el dibujo, también está escaneado, y luego está armado como un collage, ¿no? Entonces, comencé a hacer este tipo de trabajos porque me di cuenta que la ilustración, digamos, por estar destinada a ser impresa, necesitaba o podía o tenía necesariamente que ser escaneada y ser digitalizada, ¿no? Y comencé a buscar cosas, ¿no? Por ejemplo, mi búsqueda era texturas, ¿no? Mientras que en la anterior, en esta, la textura era pintada, esta textura era simplemente una hoja arrugada, ¿no? Era un papel arrugado, escaneado, y luego aparte hacía los otros dibujos, los escaneaba y al final lo armaba todo. Y comencé a jugar con esto, ¿no? Y me parecía muy interesante, te daba una sensación completamente distinta, ¿no? Y yo creo que eso es lo rico que tiene la ilustración, te da la posibilidad de probar muchas cosas distintas, ¿no? Incluso creo que una de las cosas más interesantes es mezclar las cosas. Por ejemplo, en este collage prácticamente es manual, ¿no? Pero ya ahora pueden hacer, en computadora pueden hacer mezclas increíbles, ¿no? Lo hice casi todo manual porque es la manera como tenía para hacerlo. Esa es una cartulina la que está alrededor recortada, los otros elementos también están en una cartulina pintada y recortada, y el papel arrugado también está en la parte de atrás, ¿no? Luego comencé a hacer una serie de ilustraciones ya buscando, ya acercándome más al estilo que tengo ahora, que es este tipo de trazo que es paralelo. Si se dan cuenta, toda la sombra que tiene el dibujo está hecha con líneas que son paralelas entre sí. Y bueno, el color está hecho con acuarela, ¿no? Trabajé bastante este tipo de ilustraciones. Y luego comencé a hacer ilustraciones para cuentos por encargo, en donde tiene necesariamente que el estilo ser mucho más amable, ¿no? Si se dan cuenta, para niños, los colores, las formas, tiene que tiene que estar muy orientado hacia este ambiente amable para que pueda llegar la información y los niños puedan, digamos, entenderlo, ¿no? Los colores. Incluso, si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, en este estilo, el trazo tiene muy pocas líneas negras dentro, ¿no? Y los espacios son más amplios. Pero igual me gustaba mucho colocar que se vea un ambiente más pictórico, ¿no? Por ejemplo, el fondo, si lo ven, es acrílico pintado sobre cartulina y tiene un fondo rosado con un fondo celeste encima. Entonces tú puedes ver una riqueza de tonos y de colores, ¿no? Y bueno, con el tiempo fue así que hice mis propios cuentos, ¿no? O sea, yo he escrito 3 cuentos hasta ahorita, no solamente escritos, sino ilustrados, ¿no? Todos. Y eso ya fue una búsqueda más personal en la cual encontrar mi propio lenguaje para contar historias, no solo para niños, porque mi idea era que sean para chicos y para grandes, ¿no? Esta es una imagen doble, no está el texto de la historia va a la izquierda, que era muy pequeño, pero sobre la imagen yo siempre, a partir de acá, comencé a escribir, ¿no? Comencé a escribir palabras, frases, que hacían eran que el mensaje se abriera y a la vez se dirigiese. Para mí era incorporar un poco el lado poético, ¿no? Y también comencé a generar un estilo por esta época que era como que era salido de una cuadrícula, ¿no? Si ustedes pueden ver, todos los elementos, por ejemplo, responden a una cuadrícula vertical y horizontal. Por ejemplo, los árboles, incluso sus ramas, son casi horizontales, ¿no? El tronco vertical y las ramas horizontales. Y era la búsqueda de un lenguaje que sea distinto, ¿no? Que rompa un poco la idea de la curva. No sé si se dan cuenta acá también, ¿no? Todos los árboles lo que hacen es marcar como una especie de cuadrícula,
y todo está colocado como si fuera un escenario, ¿no? Como un teatro. Esa era un poco mi idea, ¿no? Algo como teatral. Y si se dan cuenta, lo que he buscado también son las texturas, ¿no? Las texturas de los árboles son unas texturas que van en horizontal y luego el árbol se corta en vertical. Entonces eso le da algo interesante, ¿no? Algo rico. Luego hice otro cuento que se llama El Capitán de los Cielos Intermedios, y en estas ilustraciones lo que hice fue como complejizar más el dibujo, ¿no? Y hacer como más detalle, ¿no? Se dan cuenta, esto tiene mucho más detalle, está más orientado al dibujo en sí, ¿no? A los detallitos de la cantidad de objetos que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como que cada proyecto va variando el estilo, ¿no? Voy buscando una manera distinta de mostrarlo, o una manera que se adecue, y uno va investigando sobre eso, ¿no? A veces uno puede ver que el trabajo es similar, pero es muy distinto cuando haces un cuento, cuando haces un cuento para niños, cuando haces, como este caso, por ejemplo, una carátula de un libro que tiene otro espíritu, que tiene otro mensaje. Y bueno, a partir de ahí yo comencé a hacer una especie de carrera de ilustración, de grabados. Esto quiere decir que, así como había empezado mi carrera de pintura, yo quise hacer una carrera haciendo imágenes libres, ¿no? O sea, haciendo yo mismo una propuesta. Y esta propuesta tenía que ver con una mezcla de ideas, ¿no? Una mezcla de mensaje como filosófico y de un niño, ¿no? Era como un niño que filosofa, como un niño que se hace preguntas. Esa era un poco la idea de mi trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está el niño disfrazado de astronauta, pero jugando a que se va de la realidad, ¿no? O algo así. Y también comencé a incorporar ideas que tienen que ver con ideas que ahora están muy difundidas, ¿no? Que tienen que ver con la meditación, o con ver el mundo de una manera diferente, o con la mística. Otro de los temas que trabajé bastante fue el tema de las relaciones, ¿no? Y pongo esta imagen de ejemplo porque era una de las cosas que a mí me interesaba más mostrar, pero que era muy difícil, ¿no? Que era cómo tratar de mostrar un sentimiento en el que tienes un vacío, pero dibujarlo, ¿no? ¿Cómo se dibuja un vacío? ¿Cómo dibujas la nada? ¿Cómo dibujas algo? ¿Cómo expresas algo que más bien te quedó como un espacio vacío, ¿no? Entonces, fue bien interesante cuando hice esta ilustración, porque mucha gente opinó sobre ella, ¿no? Mucha gente le quedó, la movió sus emociones, y me di cuenta en ese momento que todos, de alguna forma, tenemos pérdidas, ¿no? Pérdidas de cualquier tipo, ¿no? Desde que somos niños y se nos puede perder o morir nuestra mascota, hasta separaciones de adultos o pérdidas de vidas, qué sé yo. Y eso es lo interesante que tiene, pues, la ilustración, ¿no? Que puedes conectarte con el público, puedes mover, puedes hacer tocar sentimientos muy específicos y hacerlos emocionar, ¿no? Esta era otra de las ideas que estuve trabajando, que tiene que ver con la relación de pareja, ¿no? La visión compartida, o digamos los desencuentros, ¿no? Y todas, como ven, buscan ser imágenes muy simbólicas, ¿no? Que expresen cosas muy específicas, pero a la vez son abiertas, ¿no? Porque puedes interpretar más cosas, no solo una, ¿no? Como este caso, ¿no? Que coloco la frase "un puente entre el cielo y la tierra", pero lo que está dibujado, lo que está ilustrado es un árbol, ¿no? Y acá quería mostrarles un poco cómo comenzó a variar mi estilo y a hacerse un poco más barroco, ¿no? Porque de alguna forma, no sé, me comenzó a ganar esta idea de lo decorativo, ¿no? Que es algo que es muy del Art Nouveau, por ejemplo. Y comencé a trabajar estos marcos, haciéndole toda una serie de figuras, ¿no? Y de plantas y de cosas, como que recargaba la imagen. Y eso es lo que sucede cuando uno está buscando diferentes maneras, diferentes estilos para expresar, ¿no? Porque para mí esto me remitía a cosas antiguas, ¿no? A mensajes, esos mensajes de, no sé,
como, como arquetípicos, ¿no? Mensajes simbólicos que están en libros antiguos, y comencé a investigar todo ese tema, ¿no? Y entonces salió este tipo de, este tipo de estilo, que es un poco lo que hago ahora y que lo que busca es mezclar esta especie de información como antigua con algo más actual, más cotidiano, ¿no? Y por último, tengo aquí un par de imágenes que son las últimas cosas que he estado haciendo, que ven que también el estilo aquí cambia. Y cambia por cosas que tienen que ver con, si se dan cuenta, con no solo el recargamiento, el color. Acá la línea, por ejemplo, la línea negra solamente está colocada en los elementos, ¿no? En los personajes principales. Y se dan cuenta, si se dan cuenta, todo lo que está alrededor, todas las plantas, incluso el marco, ya no tiene color negro. Y se dan cuenta de la diferencia, ¿no?, que marca, que hace con respecto a, por ejemplo, a esta imagen, ¿no? Esta imagen que es mucho más oscura, tiene las líneas súper negras, ¿no? O esta imagen. Y se dan cuenta que el cambio se nota un montón, aunque siga siendo más o menos el mismo estilo, el cambio es bien grande, ¿no? Y obviamente el color hace que también se transforme, o esta, por ejemplo, ¿no? Acá también, si se dan cuenta, todo lo que está alrededor del tigre, todas las plantas, las rosas que están en las esquinas y el marco, no es un color oscuro, no es un color mucho más claro. La línea me refiero, ¿no? No solamente el color. Y entonces eso le da una sensación muy distinta, ¿no? Es como algo más armónico, ¿no? Y en este caso hay un balance interesante, ¿no? Porque como el tigre tiene bastante línea negra, todo el ambiente lo balancea, ¿no? Entonces, les cuento esto para que vean un poco todas las formas en las que uno puede eh, terminar o dirigir una ilustración, ¿no? Basta que cambies el color de la línea y eso marca un montón la diferencia, ¿no? Eh, lo que les iba a mostrar, lo que les iba a contar ahorita un poco es sobre la ilustración en el Perú, ¿no? Que lo que creo es que se está dando un resurgir, digamos, de la ilustración. Yo creo que es como, es un potencial enorme, que se está dando ahorita y está como necesitando canales para poder mostrarse. Y creo que es una oportunidad muy grande porque parece ser que la ilustración, no solamente en el Perú, ¿no?, en el mundo se está revalorizando porque es como un medio para poder llegar y poder mostrar las cosas de un modo que no sea esta cosa, ¿no? Sí, me da la sensación que la publicidad llegó a un punto en el que se saturó un poco, ¿no? Y la ilustración está siendo como una especie de camino, una especie de canal por el cual se puede llegar de una manera mucho más cercana y mucho más amable y mucho más cercana a tus emociones y a tu mundo interno, ¿no? Y las aplicaciones que existen para la ilustración son innumerables, ¿no? Voy a mostrarles ahora algunas de las cosas que yo he hecho, a pedido o de manera personal. Y claro, las aplicaciones son infinitas, pero digamos, el mundo editorial es el más obvio, ¿no? La ilustración está presente en los libros, en los cuentos, en los cuadernos, en tarjetas. Estas son las cosas que yo he generado, ¿no? Bueno, un rompecabezas, este es un rompecabezas que también he hecho en objetos. En el rompecabezas no solamente es un rompecabezas, es diseñar la caja, diseñar todo, ¿no? He hecho algunas colaboraciones y, por ejemplo, con una marca de mochilas. Obviamente, en este caso, la ilustración es muy pequeña por los requerimientos, pero, digamos, trabajar en objetos de moda o de uso o de, ¿cómo se llama?, o de accesorios, las posibilidades son enormes, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, desde que era chico me gustaba pintar casacas, los polos, zapatillas, y parece que eso es una tendencia
que va a ser por siempre, ¿no? Creo que todo el mundo, la idea de personalizar y que tenga, y que un objeto tan común y silvestre como tus zapatillas o tu polo tenga intervención artística, le da otro plus, ¿no? Esto es una toalla que fue diseñada especialmente para una marca, ¿no? Esta es otra. Bueno, diseños que están hechos para un café, para un hotel. Y luego, esto les quería mostrar porque esto es algo bueno, a través de los años he ido realizando yo, que es cómo trasladar la ilustración, ¿no?, a objetos tridimensionales, ¿no?, que para mí fue todo un reto. Una cosa es dibujos, planos que tienen 2 dimensiones, o diseñar objetos, qué sé yo, que puedan ser cuadrados, lo que sea. Pero otra cosa es darle una forma tridimensional, ¿no? Es todo un reto para ver que no pierda la esencia del dibujo, pero que a la vez tenga una forma y un peso, ¿no? Y eso es una línea de cerámica que he trabajado yo. Y todo esto ha salido, obviamente, de dibujos, ¿no? Esto sí era una ilustración, un grabado que yo había hecho. Y para esto tuve que dibujar distintas vistas y hacer pruebas, ¿no? Pero es un ejemplo de todo lo que se puede generar a partir de la ilustración, a partir del dibujo, ¿no?, a partir de una pintura. Estas son algunas de las cosas que he trabajado. Esto es en metal. Estos son unos trabajos que he hecho para una cerveza. Obviamente, ahora que está súper de moda las cervezas Y esto es una colaboración, por ejemplo, que hice con una joyería y quedó muy, muy interesante, ¿no? Y todos partieron también de ilustraciones y de dibujos. Y esto último que les muestro son como unas esculturas, son en metal, que son casi dibujos, ¿no?, pero que están en 3D. Y esto fue el diseño que hice para el tren Belmont, ¿no? Eso ha sido una de las cosas más interesantes de aplicar como ilustración, porque esto yo lo diseñé y luego se hizo un vinil gigante y lo colocaron, ¿no? Eso está ilustrado y luego colocado en el tren, ¿no? Y la última cosa que les enseño es cómo, a partir de ser un ilustrador y de haber hecho un cuento y una historia, terminó esta historia siendo llevada al teatro, ¿no? Y acá también tuve que aplicar las ilustraciones de una manera diferente para que puedan estar en una obra, ¿no? Entonces, es bien interesante poder incluso llegar a participar, ¿no?, en una obra de teatro, en hacer las ilustraciones para que puedan hacerse en grande y que los personajes interactúen con ella y poder llevar digamos, esta magia de una forma distinta, ¿no? Y, y bueno, este es un pequeño ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer, mediante la ilustración, ¿no? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es presentarles de qué se trata esto, ¿no? Va a haber una presentación, pero se trata de que ahora Donofrio está dándonos la oportunidad de que, a través de un concurso, de que ustedes puedan participar y puedan ser ganadores de este concurso y llevar su ilustración a un objeto que es maravilloso porque va a estar en todas partes y mucha gente va a poder verlo, ¿no? Eh, Chicos, cuéntenme por favor si logran ver mi pantalla. Sí, se está viendo. Perfecto, les voy a contar un poco de qué trata el concurso. Donofrio quiere seguir contribuyendo a que la magia de nuestros jóvenes artistas peruanos sea reconocida en nuestro país, para que así tengan más y nuevas oportunidades. Por eso, crea el concurso Expresa la magia de tu talento, para plasmar en sus latas de panetón Donofrio su talento artístico en una edición especial 2022. Diseño que esta Navidad estarán en las mesas de las familias peruanas.
Les voy a contar un poquito sobre la temática. La temática del concurso busca plasmar una celebración navideña típica de cualquier región de nuestro Perú. Es decir, representar la magia, diversidad, costumbres y colores de cada región del país, pero teniendo siempre presente que tu diseño refleje la cercanía o unión entre familias o peruanos. Recuerda que la Navidad es una fecha de celebración junto a los que más queremos y eso debe sentirse en la esencia de tu arte. Para conocer los lineamientos específicos de nuestros diseños, deberás revisarlos en los términos y condiciones que en unos momentos estaré compartiendo el link en el chat. Asimismo, también les compartiré una inscripción que se dará a través de Facebook y les cuento un poquito sobre los ganadores. Serán 2 ganadores, estudiantes y no estudiantes. También tendremos premios. Los 2 artistas elegidos ganarán 10.000 soles cada uno para que sigan impulsando su talento con lo que más necesiten. Eso sería en la etapa de lo que es el concurso. Asimismo, ahora les estaremos leyendo. Vamos a hacer una etapa de preguntas y respuestas donde han sido las 10 mejores seleccionadas para que Fito los pueda ayudar con todos sus... Para que Fito los pueda ayudar. Fito, vamos a comenzar con las preguntas. Ok. Primera pregunta. Fito, ¿crees que el mural tenga la misma fuerza o potencial que la ilustración? Sí, bueno, no he hablado acerca del muralismo ni del graffiti, porque, bueno, no entraba mucho dentro de esta idea de la ilustración, pero yo creo que el muralismo es importantísimo, ¿no? Tiene una fuerza enorme, no solamente por el tamaño que tiene y porque está en medio de, digamos, en un lugar público, ¿no? Entonces yo creo que la movida del muralismo es una movida muy, muy fuerte, muy interesante y que está muy emparentada con la ilustración, ¿no? Yo creo que los muralistas han logrado mostrar al público que la ilustración, que el dibujo, que el arte puede comunicar más allá de, digamos, de estar en una galería de arte, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pensaste en cambiar la técnica o estilo de tus ilustraciones para romper la línea estética en lo que vienes trabajando hace años? Eh, sí, mira, con respecto al cambio de yo creo que uno va cambiando de acuerdo a cómo uno va cambiando, ¿no? Cuando una persona ya no cambia mucho, creo que el estilo ya no cambia mucho, porque creo que uno tiene que ser más o menos real a lo que uno es. Entonces creo que la búsqueda de un estilo está mucho más en la parte, mejor dicho, en la época en que uno es más joven, que estás buscando y buscando y haciendo muchas cosas diferentes. Entonces yo he hecho muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida y probablemente en los últimos años los cambios que tengo no son cambios, sino son evolución. Tomo como evolución. La evolución es algo que simplemente va transformándose poco a poco de acuerdo a lo que uno va investigando, ¿no? Por eso que le mostraba esos pequeños cambios que podían haber en las últimas ilustraciones, ¿no? Una que tenía línea negra y gruesa y embotada, y después la otra se va limpiando. Parece que no fueran cambios, pero realmente la sensación es muy distinta. Ahora, si comparan las primeras ilustraciones que hice con las últimas, ahí se dan cuenta de esta búsqueda de años, ¿no? Muchas gracias. Ahora pasamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es tu fuente de inspiración hoy en día? Bueno, tampoco he hablado del tema de la inspiración porque es un poco largo, pero digamos que en mi caso personal, yo considero que el arte debería de cuestionarte,
¿no? Cuestionarte algo, hacerte pensar diferente, ver las cosas como de otro modo, ¿no? Porque, ¿cuál es la función del arte finalmente, ¿no? ¿Qué sirve, ¿no? Si es que sirve, si es que tiene una finalidad, ¿no? Yo creo que es la de poder vernos reflejados y poder entender el mundo de una manera un poquito diferente, ¿no? Entonces, para hacer eso, siempre hay que como que estar viendo las cosas de otro modo, a veces al revés. Entonces, mi inspiración son las cosas que me hacen ver las cosas al revés, que me hacen pensar que todo podía ser diferente. Es a veces invertir la manera de mirar el mundo y muchas veces eso lo logro pensando o sintiendo cosas intensas, a veces leyendo obviamente cosas o a veces buscando teorías que me parecen muy interesantes que explican el mundo de una manera distinta. Por eso es que como mi trabajo era como el niño este que se pregunta algo, ¿no? Ustedes nunca han estado frente a un niño que te pregunta algo y no puedes contestarle. No puedes contestarle no porque no lo sabes, sino porque en realidad no lo has logrado entender, ¿no? Un niño viene y te pregunta cosas como, no sé, tan simples como, ¿y el sol, no sé, cuánto, por qué el sol, eh, cuando vas más alto, por ejemplo, ¿no? Fuimos a la sierra, quema menos, hace más frío, y por qué en la costa hace más calor, si estamos más cerca del sol? Y te pregunta un niño eso y tú, pues, no sabes contestarlo, porque hay cosas que uno ya los da por hechas, ¿no? Eso es lo que quiero decir. En la realidad es como que nosotros tomamos todo lo que existe como hecho, ¿no? Y entonces, hacerte esas preguntas creo que es algo que te puede inspirar mucho. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué algunas de tus obras sí tienen una frase y otras no? ¿En qué momento decides qué frases colocarles? Bueno, en realidad yo empecé pintando y dibujando y lo que escribía, yo siempre escribía, pero no era parte de la imagen, ¿no? Entonces yo escribía cosas, mis ideas, qué sé yo, poesías, inspiraciones, y luego hacía las imágenes, hacía el cuadro, hacía la pintura. Sin embargo, un día sucedió algo que estaba totalmente trabado, ¿no? Tenía una exposición y fue en el año 2000. Y todo lo que sentía eran contradicciones. O sea, no quería ir para allá, quería ir para acá, no quería ser pintor, pero sí quería hacerlo, quería irme al Perú, pero no quería. Estaba en un problema así, ¿no? Y entonces lo único que me salvó fue comenzar a escribir esas contradicciones. Entonces las escribía y me salían textos muy interesantes. Y luego me di cuenta, y luego cada idea contradictoria la convertí en un cuadro, ¿no? Y luego me di cuenta que el cuadro, sin esa idea, era como que le faltaba algo. Y ahí fue cuando comencé a colocar frases en mis cuadros y en mis dibujos, ¿no? Y luego comenzó a ser ya un juego, ¿no? Un juego poético entre tengo esta frase y tengo lo otro. No siempre las imágenes tienen frases, porque no siempre hay una que le va bien, pero últimamente trabajo mucho con ese juego, ¿no? Y funcionó muy bien, porque parece que ahora hago un dibujo y las personas me dicen, ¿y dónde está la frase? Entonces, es un poco gracioso, pero parece que esta idea de la imagen con la frase, a través de los años, como han visto, se ha transformado en la manera de comunicar, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, al principio comentaste que la ilustración está un poco pegada al diseño. Sabiendo que en el diseño siempre hay cambios, ¿cómo lo manejas y cuál es tu proceso a la hora de crear una ilustración a pedido? Ah, bueno, sí, de ese tema justo no hablé y sería interesante contarles ahorita. Eh, ya hace un buen tiempo que trabajo en digital, ¿no? Y no todo en digital, pero una parte en digital, ¿no? Ahora dibujo en iPad y entonces toda la línea, todo el dibujo lo hago en digital. Y luego el color lo pongo a veces en collage, a veces, qué sé yo, de diferentes maneras. Entonces ahora es mucho más sencillo poder trabajar de esa manera, poder trabajar los cambios, ¿no? La manera habitual como trabajo cuando me piden algo es, hago bocetos, ¿no? Entonces mando bocetos, luego lo hago uno, lo desarrollo y generalmente lo hago completo o más o menos completo y luego el cliente a veces me pide algunos cambios, pero como está en digital, los cambios son bastante fáciles de hacer. ¿Se imaginan antes era complicadísimo hacer los cambios, ¿no? Porque hacías la ilustración completa a mano, ¿no? Con acrílico y de pronto te decían, ya, y puede ser más amarillo. Y realmente era tedioso, bien difícil cambiar las cosas.
Pero bueno, ahora yo creo que las cosas son totalmente distintas, ¿no? Muchas gracias. La otra pregunta es, tengo dudas relacionadas con el diseño en el concurso. ¿Alguien sabe a qué correo debo inscribir? Les cuento un poquito. Puedes inscribirte entrando al fanpage de Panetón Donofrio en el post del concurso. Luego te llegará un correo de confirmación con todas las indicaciones a considerar. O puedes irlas revisando directamente en el link de términos y condiciones que he compartido hace unos minutos. La siguiente pregunta, si es para Fito. ¿Cómo fue tu proceso con los portalápices? ¿Los trabajaste en arcilla o hiciste un modelo 3D? No, todo lo he hecho en arcilla. Ahorita recién, o sea, bueno, toda la línea de cerámica que he hecho, primero se hace en arcilla, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay que hacer uno, ¿no? Hay que hacer uno en arcilla que esté bien modelado, y luego a ese uno se le saca un molde y queda como un máster, digamos. Y luego se le sacan más moldes a ese máster y se hacen ya los vaciados de las demás cerámicas. Entonces, cada cerámica tiene que tener como un prototipo, ¿no? Y ahorita recién estoy viendo el tema de hacerlos en 3D, ¿no? Que obviamente hay que saber manejar los programas, pero lo que estoy haciendo es escaneando, ¿no? Los metes en un aparato, es como que lo escanean en 3D y luego se retoca y luego lo imprimen. Y es fascinante porque tienes el máster impreso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es el futuro, ¿no? En el futuro ya se va a poder hacer de esa manera. O sea, pasar del dibujo al 3D de una manera más rápida, ¿no? Sin tener necesariamente que pasar por modelarlo en barro, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿los dibujos deben ser como caricaturas o realistas? Mira, justamente la idea de mostrarles todo este proceso es justamente para decirles que el estilo que tiene que tener cada uno es el estilo que cada uno debe generar. No hay una regla, existen muchas formas de ilustrar, ¿no? Hay gente que ilustra de manera más realista, hay gente que dibuja de manera más abstracta, hay otros que son más simbólicos, otros que hacen. Entonces, la idea de este concurso es que le está dando la oportunidad para que ustedes muestren su estilo, busquen una manera de hacer las cosas que sea suya, ¿no? Porque eso es lo que interesa ahora en la ilustración, ¿no? Y que exprese, obviamente, tiene parámetros, ¿no? Los parámetros son la Navidad, la alegría, lo peruano, es básicamente eso. Y tiene que eso expresarlo en una imagen que emocione, que muestre, que diga, que transmita a su estilo. Justamente se busca originalidad, se busca que obviamente esté bien hecho, ¿no? Que tenga buen trazo, buen trabajo, buen color, composición, pero sobre todo también se busca la originalidad, ¿no? Entonces no hay una regla sobre cómo ilustrar, tú mismo tienes que encontrar tu estilo. Gracias. Una de las preguntas también fue, ¿crees que la técnica abstracta puede tener el mismo impacto que tus dibujos? ¿Y cómo podría encontrar mi estilo? Se me complica mucho encontrarlo. Claro, lo que sucede es que lo abstracto es lo que no tiene una figura reconocible, ¿no? Entonces, obviamente es un poquito más difícil de que el público conecte con algo que no reconoce. Sin embargo, hay ejemplos de muchos ilustradores que tienen un trabajo bastante abstracto, ¿no? Y se basa en líneas, en colores, en formas geométricas, ¿no? Incluso pueden hacer un trabajo que parece medio abstracto, pero que tiene formas, ¿no? Que es como sintetizar las formas, ¿no? Si tú sintetizas, por ejemplo, en vez de hacer un cerro, haces un triángulo, y en vez de hacer un personaje, le haces una esfera y un cuadrado. Y es como puedes interpretar de manera más abstracta la realidad. Eso es súper válido, ¿no? Incluso a veces comunica mucho mejor. No sé, hay tantas posibilidades. Por ejemplo, hay dibujos animados que son muy sencillos, muy simples, ¿no? Han visto, por ejemplo, este dibujo animado de Peppa Pig, ¿no? Que está en todas partes, es un dibujo animado inglés, obviamente es para niños pequeños. Pero si se dan cuenta, el trazo es muy sencillo, los colores son muy sencillos y es un éxito, ¿no? Entonces, no hay reglas, ¿no? No hay reglas que te digan que algo tiene que ser muy elaborado para que comunique. Puede ser cosas
sencillas, pueden ser trazos muy sencillos, todo depende de cómo esté compuesto. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué técnica recomiendas para iniciar en el dibujo y la pintura? ¿Qué opinas del uso de los softwares? Yo creo que en ilustración hay que empezar obviamente siempre dibujando a mano, eso es así, porque el trazo es todo, ¿no? Otra cosa es que después puedas llevar eso a trabajarlo en Photoshop, en Illustrator, qué sé yo, en otros programas, ¿no? Pero obviamente yo creo que todo debe empezar por el trazo, es lo primero, ¿no? Cuando tú te metes a una carrera de arte o de ilustración o de fine arts o lo que sea, siempre van a empezar por dibujar. El dibujo es la base de todo, según mi punto de vista, ¿no? De todo. Incluso hasta carreras que no tengan que ver con arte deberían de saber dibujar, ¿sabes? Porque es la manera como puedes organizar tus cosas, tu mente, cómo puedes organizar tus ideas, ¿no? Entonces, la base obviamente es el dibujo. Después vienen las técnicas, ¿no? Las técnicas son variadas para la ilustración, ¿no? Las acuarelas, por ejemplo, es una técnica bastante amable. Después vienen los acrílicos, que es como una témpera, pero que te permite pintar. Luego viene el delineado, puedes delinear con negro o delinear con colores. Y luego está la técnica de hacer un collage en digital, que es algo que puede ser también bastante manejable, ¿no? Que es, puedes hacer tu trabajo en líneas, ¿no? En líneas negras, lo escaneas, lo digitalizas y luego el color lo colocas en Photoshop, ¿no? Y eso es lo que yo hago ahora último, ¿no? Lo que hago es toda la línea negra la dibujo y luego el color la coloco en una especie de, ¿no? En capas, ¿no? En una especie de collage de Photoshop, ¿no? Y eso te permite poner distintos fondos, distintas texturas, texturas manuales, texturas escaneadas, texturas pintadas en digital, texturas que te puedes bajar de internet, ¿no? Es un juego, ¿no? Hay tantas posibilidades ahora que no hay reglas, ¿no? No hay reglas. Muchas gracias. Y para culminar, la siguiente pregunta es, ¿cómo saber a qué tipo de mercado apuntar con mi estilo de ilustración? ¿Debería adaptarla o modificarlo para estar presente en diversos mercados? Sí, bueno, eso es un tema de decisiones, porque involucra qué tanto tu trabajo puede llegar al público que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, les pasé varias imágenes en las que tuve que hacer mi ilustración, las ilustraciones mucho más amables para que sean cuentos para niños, ¿no? Entonces ahí tienes que adecuarte porque obviamente si tienes un lenguaje que es mucho más para adultos, mucho más tosco o agresivo, no va a llegar a un público para niños, ¿no? También al revés, ¿no? Los ojos son como que muy bonitos, es llegar a un público o te quieren contratar para hacer no sé, una imagen para una empresa, entonces probablemente vas a tener que un poco esos elementos, poder adaptarlo y que pueda comunicar. El tema acá creo yo tiene que ver con a quién quieres llegar tú, ¿no? Eso es lo que tienes que preguntarte, ¿no? ¿A qué público tú quieres llegar? Porque eso es lo que va a definir lo que tú quieres hacer. Y lo que tienes que hacer es hacerlo. Y en base a lo que tú hagas y lo que tú mejor hagas, creo que los trabajos van a ir saliendo, ¿no? Entonces pregúntate qué es lo que tú quieres, a qué público tú quieres mostrarlo, ¿no? Listo, hemos culminado con las 10 preguntas. Muchas gracias por ser parte de este webinar. Gracias, Fito, por la valiosa información compartida. No se olviden de revisar bien los TIC, que les dejaré el link en el chat para que puedan ingresar. Fecha de cierre de inscripciones, lunes 13 de junio y fecha final de envío de diseños, el jueves 16 de junio. Eso sería por nuestra parte. Además, para su conocimiento, les comentamos que la sesión fue grabada, por lo que podrán encontrar en la cuenta de YouTube de Panetón Donofrio en caso quieran volver a revisar lo expuesto. Eso Bueno, sería todo. yo solo quisiera despedirme contándoles que en este proyecto tan interesante yo voy a ser parte del jurado y voy a estar haciéndoles una mentoría a los escogidos. Entonces les deseo toda la suerte del mundo y espero que puedan tratar de participar la mayor cantidad de gente. Es una oportunidad muy importante y muy buena. Así que les deseo lo mejor y participen. Y ahí nos vemos.
También recordarles que pueden encontrar el video en redes sociales. Muchas gracias a todos.